Bienvenidos a este espacio en esta linda tarde. Yo acabo de estar aquí recibiendo un sol muy fuerte y se acaba de ir, pero la verdad es que lo llena a uno de energía. Agradecemos la participación de todos ustedes y por la fidelidad que han tenido en el apoyo a nuestras actividades. Yo soy Jorge Raúl Cruz, soy director de Fundación Esquipulas, pero soy parte del Legado a las Américas. Estaré el día de hoy a cargo de moderar un nuevo panel que organiza Legado a las Américas, un movimiento de conciencia y acción cívica nucleado alrededor de un decálogo de principios, valores y virtudes que unen a organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de las Américas, que incluyen también a España. Aparte de nuestras acciones, paneles formativos y otros con destacadas personalidades continentales y de distintas naciones, hemos estado muy activos en alianza con la Misión Presidencial Latinoamericana, una asociación de expresidentes de la región realizando un ciclo parte de una escuela de liderazgo. En ese ciclo han participado los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Herrera de Uruguay, Nicolás Ardito de Panamá, Carlos Mesa y Jaime Paz Zamora de Bolivia, y Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Antes de presentar a nuestro destacado exponente de hoy, de gran conocimiento y experiencia en el tema que se abordará, queremos agradecer también a las organizaciones involucradas en estas actividades y eventos, entre ellas Global Peace Foundation, Red Líder Iberoamericana, Conferencia Liderazgo del Uruguay, Fundación Esquipulas de Guatemala, Global Peace Women Uruguay y Es Libertad de Ecuador. Nuestro tema de hoy es un tema cuya importancia y atención continental y global ha venido creciendo sin parar desde el comienzo de este siglo hasta ahora. Nos referimos al creciente poder de China en América Latina, causas y consecuencias. Para analizar este tópico que tiene distintas ramificaciones, hemos convocado al doctor Ellis, que es la verdad que es una eminencia en este tema y tenemos el honor de contar con él y espero que todos aprendan de él. Les leeré un poco de lo que es la hoja de vida de él, porque solo se los pongo así, tiene más de 30 hojas. El doctor Evan Ellis es profesor de investigación de estudios de América Latina y el Caribe para el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos de América. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos como China, Rusia e Irán, crimen organizado, pandillas y populismo izquierdista, entre otros temas. El doctor Ellis ha publicado más de 300 trabajos, incluyendo 4 libros: China on the Ground in Latin America, The Strategic Dimension of Chinese Engagement in Latin America, China in Latin America, the Whats and Wherefores in Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Ahora está trabajando bajo contrato su 5º libro, que es China Engages Latin America, Distorting Development and Democracy. El doctor Ellis ha servido como miembro del Grupo de Planificación de Política del Secretario de Estado con responsabilidad para América Latina y el Caribe y el Buró de Contra Narcóticos. El doctor Ellis ha dado testimonio frente al Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros de negocios y gobierno en 27 países en 4 continentes. Es un conferencista frecuente en instituciones militares estadounidenses tales como Defense Institute of Security Cooperation Studies y US Air Force Special Operations School. Ha hecho apariciones en distintos programas de radio y televisión y es citado regularmente en los medios de los Estados Unidos de América y América Latina. En el año 2018, el doctor Ellis le fue otorgado el Orden de Mérito Militar José María Córdoba por el gobierno de Colombia por su trabajo académico en temas de seguridad de la región. El doctor Ellis tiene un doctorado en ciencia política con una especialización en política comparativa. Tiene varios temas, áreas de experiencia o especialidades, pero una de ellas son las relaciones de China con América Latina. Excusas, ahorita voy. La dinámica será que luego de una presentación del doctor Ellis de unos 20 minutos iremos trasladando a él distintas preguntas que ya hemos estado recibiendo y otras que nos llegarán en el correo de la conferencia.
Sin más, doctor Ellis, le cedo la palabra. Es un honor tenerlo por acá. Dr. Cruz, muchas gracias. También quiero agradecer al legado de las Américas. Para mí me siento honrado de poder compartir mis ideas en este muy estimado foro, y también gracias a ustedes para su interés en este tema y en mi trabajo. Quiero mencionar que en mi trabajo ahora como civil trabajando para el ejército de los Estados Unidos, y también anteriormente en mi capacidad trabajando en el Departamento de Estado. Ahora yo voy a ofrecer mis opiniones personales y no representan de ninguna forma necesariamente los de los Estados Unidos. Con esto voy a empezar mi presentación. Yo no voy a tocar todos los hojas en toda esta presentación, pero quiero ofrecer un panorama de lo que es para mí lo que China está haciendo en América Latina y cómo entenderlo. Para empezar, algunas observaciones de lo que yo he visto en más o menos 18 años en que yo he seguido este tema, lo que es que China busca mundialmente y por supuesto también en América Latina. Veo que por lo general, consistente con sus más de 3,000 años de existencia, China ahora en este sistema interdependiente mundial, China busca la misma cosa que en muchas partes de la historia, una país poderoso, seguro y próspero. Para mí eso significa que su estrategia de China, aunque tiene muchos componentes, pone metas económicos primeros, pero sí tiene una estrategia política con todos los países y también estrategias en las instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el CELAC, la OEA, etc. Y también tiene estrategias militares, pero son principalmente respondiendo a las exigencias de las otras partes de su estrategia económica. Por lo general, veo que China busca tener las cosas que necesita para el crecimiento de su economía, lo que es acceso seguro a commodities y comida para alimentar sus 1.4 mil millones de personas. También acceso a mercados, especialmente mercados estratégicos de bienes y servicios, y también tecnologías claves, no solo para temas económicos, sino para el poder del Estado. En el proceso veo que China por lo general busca ocupar esos espacios con sus propias empresas donde posible, para que sus empresas puedan realizar el valor agregado de sacar esos commodities también para vender a los mercados y también en su conectividad. Muchas personas hablan de una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y China. Lo que yo veo es, aunque cosas parecidas, para mí, en este mundo más interdependiente es diferente, porque antes con esta guerra fría que yo conocí como niño entre la Unión Soviética y Pacto Varsovia versus los Estados Unidos y OTAN, podía entender como un mundo de bloques. Pero en este mundo más interdependiente se puede entender como redes, y esto es consistente con la manera de China de hablar, de interaccionar con el mundo con su programa Franja y Ruta, especialmente desde 2013. La idea de construir redes y una competición para construir redes es uno, como cualquier país de América Latina, el mundo puede participar en múltiples redes, pero la manera en que está arquitectado los redes tiene mucho que ver con los flujos de beneficio y los flujos de influencia. Entonces, es una lucha, pero es un tipo de lucha diferente. Quiero mencionar algunas cosas también sobre lo que yo veo es el estilo de China. Y esto es para mí no solo aplica en América Latina, sino en otras partes del mundo, con diferencias sutiles que tienen que ver con la relación histórica y distancias geográficas y la composición económicos y políticos de los países donde realizan negocios en varias partes del mundo. Número uno es obviamente apalancando el tamaño de su mercado, no solo para tener acceso a su mercado, sino también hay muchos personas de negocios en todas partes del mundo que sueñan de ser socios locales de una gran empresa china para utilizar su acceso a finanzas, su
capacidad productiva para ponerse muy adinerado por ser su socio. Obviamente también la coordinación del Estado chino, la manera en que no solo en ayudar a sus empresas estatales de lograr complejos interacciones multisectorales, sino también en utilizar sus servicios de inteligencia y otras palancas para fomentar los objetivos económicos y estratégicos de esas entidades. También hay varios otros instrumentos, por ejemplo, el uso de algo que se llama sociedades estratégicos. O sea, hay 10 países en la región que son socios estratégicos de China y normalmente esto implica formar un comité de nivel ministerial para intentar coordinar ciertas actividades y resolver trabos que se encuentran, a veces solo en lo económicos, pero a veces también en otras áreas como la coordinación política. Como mencioné también antes, la importancia de franja de ruta como una orientación estratégica de China en relacionarse no solo a otras partes del mundo en que eso estaba más preciso históricamente, sino también en América Latina, donde ahora hay 19 países que reconocen China y se han conjuntado con esta franja y ruta. Y aunque no es claro lo que implica estas obligaciones de participar en franja de ruta, por lo general hay un poder de soñar, en alguna manera de enchufarse con esta máquina de dinero chino, le da cierta oportunidad para el desarrollo. Y esto crea un poder que tiene China. También para mencionar, China sí tiene una estrategia de influenciar instituciones. Se nota que por lo menos instituciones como el BID, donde ha sido un miembro desde 2009, o CEPAL, donde activamente colabora, generalmente empieza a evitar que esas instituciones hacen cosas y informes contra China y donde posible buscan colaborar. Por ejemplo, el BID colabora en varias ocasiones con tipos de préstamos que el BID ofrece algo y como Banco de Desarrollo Chino o China Exim ofrece algo. También se nota más y más en los últimos años programas de CEPAL coordinado con China para fomentar sus actividades en la región. También importante de reconocer la importancia para China de multipolaridad. Esto para China no solo es una condición, sino cuando China mira un país como por ejemplo Venezuela, reconoce que sí es importante tener acceso a los 300,000 millones de barriles de petróleo chino, pero también es importante no ayudar a los Estados Unidos a solucionar su propio problema con esta administración de Maduro, lo que en cierta forma da una resistencia al dominio de los Estados Unidos en la área. Entonces, la existencia de esos tipos de polos de resistencia, como representa Venezuela, beneficia a China en su acceso y en su posición global. Entonces, es un danza delicado que juega China en esto. Hablando ahora del perfil del avance de China en América Latina, ahora sí podemos hablar de más o menos 160,000 millones de dólares en inversión de China en la región desde 2001. También podemos hablar de más o menos 136,000 millones en préstamos por sus 2 bancos de desarrollo principal y más o menos un nivel de intercambio comercial que antes era 330,000 millones, más o menos la mitad de los Estados Unidos, pero ahora ya después de COVID ha caído a 312,000 millones. Y aunque es quizás un poco menos de los Estados Unidos, lo importante es que el impacto de esto y a dónde va estos números ya influencia la disponibilidad de élites políticas y comerciales en la región de cooperar con China. También se puede hablar de varias etapas. Por ejemplo, el etapa de crecimiento rápido del comercio era después de que China conjuntó con la Organización Mundial de Comercio en 2001, hasta más o menos esta crisis mundial de finanzas en 2007-2008. El periodo empezando más o menos en 2010 era un periodo más de crecimiento de presencia
de empresas chinas. Y por un lado, esto creó más oportunidades para conflicto, o sea, China teniendo que gestionar fuerzas laborales y relaciones con gobiernos locales y comunidades locales, especialmente en sectores complicados como minería, etc. Pero también esto implicó oportunidades para más rápidamente aprender cómo ocupar este rol en la tierra de América Latina y cómo resolver conflictos. Pero por lo general, yo noto acá que la presencia física ha dado un impulso al gobierno chino de una obligación tomar más interés en los temas de la región y sus condiciones locales, porque ahora afectan empresas chinas. Para mí, la manera útil de entender las interacciones chinas es este diagrama. Por un lado, actividades para adquirir recursos, empresas en sectores como minería, petróleo y también de pescar y taladro, etcétera, y también cosas estratégicas como minería de litio, por ejemplo, en Chile, en Argentina, ahora en México con Bacanora y en Bolivia. Por otro lado, actividades enfocadas en mercados estratégicos, eso de Círculo Rojo, o sea, hablando de construcción y sector financiero y sectores informáticos, etcétera. Y este círculo por debajo es lo que mencioné antes con franja y ruta. Esto es su participación en conectividad multidimensional. Yo voy a hablar de esto en un momento, pero mi punto clave acá es esta idea que esta presencia de empresas chinas y dinero chino, por un lado, tiene cierta impacto político, o sea, que los élites en espera de beneficios chinos no quieren criticar lo que China hace en sus propios países y a veces no quieren criticar lo que China hace en su propio país. No quieren hablar de lo que hace China en Xinjiang o en Hong Kong, etcétera, o en el Mar China Sur o Oriental. Pero más que nada, también China utiliza esta palanca político para avanzar su posición económica. En este sentido, usar presencia económica para fomentar más avances económicos, China funciona en cierta forma como una gran empresa multidimensional. Y por supuesto, en este cuadro al lado del derecho, menciono que como mientras que China expande su presencia en el mundo y en América Latina, esto crea una oportunidad de desarrollar también sus relaciones militares para desarrollar su equipo militar y su habilidad de su experiencia de sus fuerzas armadas en operar o interaccionar en otras partes del mundo, donde algún día quizás tendría que operar, pero también por largo plazo ya o sea, de tener relaciones militares, apoyan sus relaciones y sus metas económicas. Bueno, mencioné conectividad multidimensional. En esto solo muy brevemente quiero mencionar que no solo se trata de construir carreteras, etcétera, sino, y tampoco solo operaciones de puertos, aunque sí, Chile cada vez es más en sector portuario, no solo con Hutchison Whampoa en México y Panamá y los Bahamas, sino también en nuevas áreas como el soporte de Chancay en Perú, este puerto de Pesorja que China Harbor está construyendo por la costa de Ecuador, 4 puertos en Brasil, incluso ese gran puerto o megapuerto de São Luís, también en el Caribe, muchos proyectos distintos, incluso el proyecto de puerto de Kingston por China Merchants Port y por supuesto nuevos posibilidades como el desarrollo del puerto de La Unión en El Salvador o posiblemente el puerto de Berbers en Guyana, entre otros. También se nota que China está transicionando desde construir cosas como carreteras a operar y también poner su propio plata. En este aspecto menciono, por ejemplo, proyectos Public-Private Partnership que ha permitido China, empresas chinas, a ganar proyectos en Chile, por ejemplo, este trámite de carretera 5 desde Chillín a Tacna, o por ejemplo el metro de Bogotá, o también en cuanto a hidrovías, como lo que, o sea, este corredor Paraguay-Paraná o el corredor amazónico de Perú.
Pero no solo se trata de infraestructura de transporte, también se trata de mucha presencia en infraestructura de generación y transmisión y repartición de electricidad, incluso electricidad nuclear, incluso energía eólica o fotovoltaico, e incluso también infraestructura de transmisión donde empresas chinas han invertido más o menos 30 mil millones de dólares en Brasil y Perú y Chile, hasta que ya son dueños de más o menos 57% de esta infraestructura de Chile. También se puede mencionar e-comercio, rideshare, empresas como taxis, como Didi Chuxon, y todos los datos que ellos manejan. Y bueno, cada vez más infraestructura de telecomunicación como Huawei, 4G, 5G y también cables fibra ópticos. Y para mí hay varios tipos de riesgos. Un tipo de riesgo es el riesgo de utilizar este acceso a estos datos, de obtener inteligencia, no solo inteligencia militar y de los políticos, sino también inteligencia por todos los comerciantes y empresas operando en esos países con esas redes. Datos transmitidos por China. También en países como Venezuela con este carnet de la patria o en Cuba, donde Huawei utilizó su control, su ayuda a TESA a apagar y gestionar los datos durante las protestas en julio. Se nota que esta tecnología china ayuda a amigos autoritarios en la región a controlar su propia población. Entonces, este tipo de exportación de tecnología es lo que se llama exportación de autoritarismo. Muy brevemente, quiero mencionar que el poder de China blando no solo es la expectativa de beneficios económicos y a veces personales por élites políticos y económicos, sino también a través de sus institutos de Confucio, de lo cual hay más o menos 39 institutos de Confucio en la región, que hay un uso de esos institutos de identificar y reclutar el élite joven de América Latina con este talento y perseverancia de aprender chino mandarín y los caracteres chinos. Entonces resulta que una parte importante ahora de los élites de América Latina con experticia en idioma y sustancia de China están educados en China por becas de este Instituto Cultural Hanban, lo que le da una palanca enorme cuando esos mismos oficiales son por largo plazo los oficiales que trabajan para sus propios gobiernos y principales empresas coordinando con China. También hay otros tipos de actividades, digamos, diplomacia persona a persona, donde los chinos llevan élites, personas de partidos, de personas de congresistas, etcétera, a China. También personas de tanques de pensamiento que los llevan a China. También a personas de los medios. Resulta que con esto no hace que las personas que van a China se convierten a propagandistas pro chinos, pero en influenciar un poquito su manera de hablar con la esperanza de recibir más beneficios o por lo menos no lucir ingrato por esto, tiene el impacto de cortar o silenciar cierta parte del discurso de las personas en mejor posición de entender los peligros de China. Muy brevemente, voy a hablar de cosas de seguridad. Obviamente hay muchas actividades de China en el sector espacial, no solo en países grandes como Brasil, donde ha lanzado 5 satélites, sino en Venezuela, donde ha diseñado y lanzado 3, en Bolivia 1. Pero más importante, también ha diseñado y conectado su infraestructura de tierra para esta comunicación y sus personas en este sector.
bueno, en Argentina podemos hablar de esta radar de comunicación espacial en Neuquén, pero eso no es la única cosa. Pero resulta que una parte de importancia del sector espacial en cuanto a sus personas y tecnología en América Latina, China tiene acceso a esto y sus datos potencialmente. En cuanto a lo militar, solo menciona que los ventas militares más importantes por China, América Latina, han sido los países populistas. Venezuela con casas y radares, Ecuador con camiones, Bolivia con helicópteros y también vehículos blindados, aunque no solo países populistas. Por ejemplo, en el caso de Perú, que ha comprado varios camiones y también camiones lanzacohetes de China. Y bueno, también Argentina en este momento que acaba de anunciar y poner en su presupuesto para 2022 la compra de casas chinos FC1 o JF17, lo que si esto ocurre va a representar la venta más avanzada de China de este tipo de cosas en América Latina. Bueno, solo para mencionar que también hay otros tipos de actividades, visitas a puertos, presencia en operaciones de paz, visitas de su buque hospitalario. Todas esas cosas permiten que China va conociendo mejor las instituciones militares de América Latina. Y también varios oficiales de América Latina y otros van a China para cursos cortos en esta Universidad de Defensa Nacional en Changping, cerca de Beijing, y también ciertos cursos más largos de mando en Nanjing y algunos otros tipos de cursos también. Y también China ha visitado uno de los, entre los instituciones también más importantes y élites de América Latina. O sea, ha enviado personas para asistir a este curso de fuerzas especiales lanceros en Tolomay, en Colombia, y también el curso de guerra de selva en Manaus, en Brasil, y también su escuela de paz, Secopab, entre otros. Han visitado Secopab para intentar copiar parte de Secopab para el uso de su propia institución. Bueno, y también para terminar, quiero mencionar que para mí se puede entender que las condiciones de pandemia y todo el impacto fiscal y de salud que ha causado, ha creado condiciones de permitir un salto más en los años por venir en la posición china en la región. Por un lado, podemos hablar del impacto de diplomacia de insumos médicos y más recientemente las vacunas, aunque con la llegada de vacunas más eficaces del occidente, yo creo que este impacto es un poco menos que antes. Número dos, este palanque importante de China como un comprador de commodities de toda la región, comprador de soja de Brasil y también carne de res de Brasil, carne de Argentina, incluso carne de puerco. En Chile, o sea, el impacto de la demanda de China en comprar cobre. En El Salvador, la importancia de la demanda chino para sus exportaciones de azúcar, camarones en Ecuador, etcétera, etcétera. También la posibilidad que, igual como en 2007, 2008, después de esta crisis, ahora, mientras que las empresas europeas o estadounidenses podrían buscar vender algunas de sus propiedades en mercados débiles como América Latina, China se posiciona para adquirir a través de fusiones y adquisiciones, más presencia en sectores estratégicos a través de estas ventas. También menciona este tema crítico de Taiwán, que ahora muy probable que dentro de unas semanas, con la elección que parece probable de Xiomara Castro en Honduras, que Honduras va a reconocer a China abandonando Taiwán. También hay posibilidades de varios otros países, por ejemplo, Haití, después de su crisis. Y casi siempre estas cambios diplomáticos también implica un rápido avance de China en lo comercial y lo político a través de memorándums de entendimiento, a veces poco transparente, y permitir que los élites claves del país, quienes generalmente acompañan sus líderes a estas
estas primeras visitas a China, pueden hacer o sea, sus arreglos especiales con, o sea, con China. También queremos hablar del futuro, que estamos viendo una transición muy preocupante desde democracia hacia ciertos países, o sea, ciertos gobiernos populistas de izquierda. O sea, con, bueno, la consolidación de poder de Cuba, ahora en Nicaragua, Venezuela, el regreso del MAS en Bolivia, el regreso de los peronistas en Argentina, ahora la posibilidad que dentro de poco la victoria de Xiomara Castro en Honduras, la posibilidad de en Chile, Gabriel Boric ya podría ganar, y también el año por venir es nueva constitución chileno. También en Colombia la posibilidad de Gustavo Petro, o sea, ex guerrillero, y bueno, en Brasil la posibilidad de un regreso no solo de Lula da Silva y Partido de Trabajadores, sino quizás una versión de Lula más radicalizado que antes por su tiempo en la cárcel y todo esto. Entonces, en este entorno hay cada vez más países más orientados por orientación política y necesidad de realizar negocios con China continental, lo que también expande sus oportunidades. Pero también hay que reconocer que mientras que China expande su presencia y lo de sus empresas, va a encontrar en esta entorno post-pandemia o en América Latina con más desempleo, con más crimen, con más movilización social. Entonces, un entorno más complicado en que maniobra China. Y yo creo que esto va a llevar con sí algunos dinámicos bien complicados. Con esto termino mis comentarios y recibo con mucho gusto sus preguntas y respuestas en cualquier tiempo que nos queda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ellis. Una presentación concienzuda, profunda de la situación de causas y consecuencias de la presencia de China en América Latina. Yo creo que ha brindado muchas luces para todos. Yo siempre pido un aplauso, porque hay que dar un aplauso, pero no hay forma. Entonces pido si lo podemos hacer así, creo que vale. No, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Todos los que están presentes recordarán que a la hora de inscribirse pudieron hacer sus preguntas a través del formulario de inscripción, y pues son estas preguntas las que nosotros vamos a estar dirigiendo al doctor Ellis para que responda en los próximos minutos. Y bueno, como el tiempo es oro en las redes sociales, nos aburrimos rápido. 5 minutos es mucho, dice. No, pues me quedo con algunos comentarios que están haciendo aquí nuestros amigos en el chat de Zoom, que uno dice que se está adjudicando a China la impresión de los IDs, ¿verdad? De las identificaciones y también de los pasaportes, y que hay controversia en el Congreso de la República de Chile por ello. Y también nos están diciendo de que la Universidad del Desarrollo de Chile no está enviando a sus mejores alumnos de becas a Londres o Estados Unidos, sino que las están enviando a China todo pagado. Y eso me lleva a la primera pregunta, aunque usted dio abundantes ejemplos de la serie de acciones multidimensionales que está haciendo China a todo nivel, ¿verdad? Está moviéndose de una manera orgánica, tal vez. Usted lo decía, que ya no es a través de un mundo bipolar, sino que son redes, ¿verdad? En distintos niveles. ¿Cuáles serían los países de América Latina que usted considera más expuestos al poder chino? Pero esto matizando también a lo que usted mencionó algo ahí, que se pensaría que tal vez son los países que tienen el mote de populistas los que están más cercanos a China, pero vemos que Chile y otros países ya están ahí, ¿verdad? Otros países en Centroamérica han dado el salto de estar con la República de Taiwán, con China. Entonces, ¿cuáles son los países que usted considera más expuestos? Y voy a ahondar a una pregunta adicional a eso para afianzarla. ¿Cuáles son las intenciones reales de China para invertir tanto en países en vías de desarrollo? Sí.
Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Yo creo que todo bien pensados y bien profundos. Primero que nada, en esta referencia a los estudiantes, sí, yo he seguido esto. O sea, yo empecé a viajar en la región y tener esas conversaciones con personas sobre China, América Latina, más o menos en 2003, 2004, y siempre me ha impactado, o sea, esta generación de personas quienes creen tanto que China es el futuro, que ya se dedica 5 o 6 años de su vida en aprender los caracteres chinos y el idioma china y todo eso. Y por supuesto, para los élites hay muchas veces becas de Hanban, aunque también hay becas en instituciones estadounidenses como Fulbright, pero me impacta si este poder de creer que China es el futuro y lo que esto implica, no solo para hombres de negocios y personas, por ejemplo, pienso en como líderes de muy temprano, como Oscar Arias, bien respetado en Costa Rica, que pensaba que tanto era importante de posicionar Costa Rica en el mundo, que se elaboró un año de diplomacia secreto al tema. Entonces, yo veo que el poder de China a veces es percepción y a veces es correcto o no, pero el poder de motivar acciones y eso es impactante. En cuanto a ser expuesto a China, yo creo que como usted bien dice, hay varios tipos de ser expuestos. Quizás yo pongo como 3 categorías. Número 1 es países expuestos por su poco por falta de institucionalidad o transparencia. Quizás yo veo los países más vulnerables, irónicamente, son los países populistas que más entrega su mismo a China, pero no solo se entregan, sino se entregan cortando otras opciones de otros países. Por ejemplo, cuando Ecuador bajo Rafael Correa ya canceló sus préstamos de Fondo Monetario Internacional, se aisló de otros mercados, lo que dio China hasta más palanca en negociar con él. Pero también en cambiar instituciones y constituciones y todo, esos populistas lo que hacen es a veces reemplaza personas con habilidades técnicas con personas sin tantas habilidades técnicas de evaluar lo que son las complicaciones de los contratos. Y los chinos son excelente en lo que se llama lawfare. Hay un estudio excelente realizado por Colegio William and Mary utilizando USAID data que analiza 100 contratos de endeudamiento chino y lo que identifica es hay tantos instrumentos de cross default o garantías por entregas de commodities o obligaciones de mantener en secreto lo que son realmente los términos que se nota que realmente hay ataques hasta muy profundo a la soberanía de esto. Entonces, yo veo que los países populistas son hasta más susceptibles a esos tipos de trampas. Entonces, no es gran sorpresa que quizás los resultados peores en hacer cosas con China han salido en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia con Evo Morales y ahora con ciertas cosas en Argentina. Pero también otras categorías de ser expuestos. Uno son los países pequeños, especialmente en el Caribe, también sin muchas oportunidades. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene como 3 personas en su organización de evaluar contratos y está enfrentando una entidad enorme como China Harbor, es muy complicado de tener un arreglo que representa bien el país, especialmente cuando eso está realizado, negociado durante un cena con mucho vino en Shanghai o Beijing. Pero también, como usted bien dice, hay una tercera categoría de ser expuesto y eso es ciertos países donde tiene más institucionalidad, pero donde hay más actividades. Por ejemplo, Brasil ha recibido más o menos la mitad de inversión directo no financiero de China en América del Sur. Perú también, especialmente en el sector minería, ha recibido mucho. Entonces, quizás ahora lo que más me preocupa, pero Brasil tiene buena institucionalidad, bueno, no perfecto, pero
pero, por ejemplo, cuando un país como Perú está tan expuesto en cuanto al volumen de inversiones y de nuevo empieza a cambiar sus instituciones y perder experticia política, y entonces esto es como tomando una vulnerabilidad potencial y hacerlo una vulnerabilidad real. Y lo mismo me preocupa la posibilidad en Brasil. O sea, fue interesante que Brasil estaba bien, pero en el momento en que se cayó Odebrecht por este tema de corrupción por Lava Jato, esto fue un momento en que China empezó a entrar en el sector portuario y eléctrico y todo esto. Entonces, hay tipos de ser expuestos distintos, pero es importante. Y por fin, disculpa, fue como 6 preguntas muy importantes. Lo de cuáles son las intenciones chinas y quizás la versión corta que les doy, yo veo que China, las empresas chinas buscan sus propios metas, o sea, que buscan acceso a commodities, o sea, que la empresa como COFCO busca, o sea, ya los granos, los frijoles de soja, lo de electricidad busca acceso a poder y aumentar pero también busca captar por sí mismo este valor agregado y en el fin es los metas del país China que busca ya llegarse a un país rico y dinerado a través de la agencia de sus empresas, son sus soldados. Y también hay los objetivos de cada empresa que corresponda básicamente a su sector. Pero en el fin, el estilo a veces predatorio significa que si uno no está con fuerte institucionalidad, con mucha transparencia, con burocracias competentes de evaluar propuestas y esforzar leyes, entonces uno queda perjudicado antes de este tipo de negocios agresivos. Y con eso termino esto, pero buenas preguntas. No, gracias, buena respuesta. Buena respuesta, entonces nos queda claro que efectivamente hay países que son más vulnerables por la forma de hacer los negocios y hay un objetivo de subsistencia del país para lograr precisamente estar presente en el mundo y tener acceso a los recursos que les generan riqueza. Pero, bueno, eso me lleva a otra pregunta. Han habido varios comentarios, no los voy a leer en este momento porque son muchos, pero hablan de la ausencia de Estados Unidos en algunos países. Aquí en el chat de Zoom lo dijeron, ¿verdad? Que no han nombrado embajador estadounidense en Chile, ¿verdad? Y, bueno, han mencionado también lo que consideran errores de Estados Unidos en ceder espacios y, como usted sabe, en política lo que no llena a alguien, lo llena a otro, ¿verdad? Entonces, algo de eso es lo que entiendo que están tratando de compartir las personas que nos sintonizan, pero nos lleva a una pregunta que es sumamente importante de acuerdo a lo que estamos escuchando, porque si bien es cierto que tiene China una forma distinta de ver el mundo, no sabemos si eso va a afectar la tradición democrática que ya tiene América Latina, ¿verdad? Con todo y que estamos con problemas de democracia y que hay ciertos recambios que hacer. Entonces la pregunta sería, ¿la relación con China puede tener un impacto en la calidad de las democracias en Latinoamérica? Absolutamente. Y en cuanto a la primera parte de su pregunta, lo que veo es que es correcto y también no correcto lo de atención. O sea, yo trabajaba en el Departamento de Estado y yo les puedo decir que la cantidad de atención que dimos a América Latina era enorme. A veces hasta que ciertos países de América Latina, especialmente bajo la administración de Trump, no quería tanto atención. Pero el problema es que a veces hay la percepción de la calidad o si realmente lo que puede ofrecer los Estados Unidos en cuanto a su programa corresponde a lo que América Latina más siente que necesita. Y a veces eso es cierto bajo administraciones demócratas y republicanos, que a veces lo que los republicanos quieren ofrecer o exigir no se choca con cierta parte de la población. Por otro lado, ahora lo que exige o ofrece régimen democrático también choca. Yo veo una tendencia por lo general de que la más que esta crisis aumenta en América Latina, yo creo que esta administración sí está empezando a dar más atención a América Latina. O sea, el presidente Biden, por ejemplo, como vicepresidente estaba responsable para esos programas de aumentar apoyo económico para América del Sur. Y yo creo que es por eso también que le dio esta misma carga a vicepresidente Harris.
Pero en cuanto a parte segundo de la pregunta, sí, me preocupa mucho. Yo no veo que China es como la Unión Soviética que busca a través de fomentar guerrilla, etcétera, como FSLN en Nicaragua, etcétera, de socavar democracias. Pero lo que yo veo es que en buscar sus propios metas, China funciona como un incubador de populismo autoritario. ¿Qué quiere decir con esto? En los casos empíricos. El populismo izquierdista de esta generación no tenía nada que ver con China. O sea, lo de Hugo Chávez, lo de Rafael Correa, lo de Evo Morales, lo de Cristina Fernández de Kirchner, representan frustraciones con la corrupción y mal desempeño de sus sociedades. Pero lo que es diferente en esta generación de populistas es que ahora se presenta la oportunidad de China en casi cada caso, mientras que esos países empezó a consolidar poder, cambiar, poner sus personas como jueces, cambiar elecciones, nuevas asambleas constituyentes, todo esto, mover contra el sector privado, socavar la libertad de la prensa, todo esto, cosas que generalmente causan la fuga de capital y que causan el descontento de países occidentales como los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta vez había algo diferente, había un China que dice, no nos importa lo que ustedes hacen a su propia gente, si pueden violar su propia constitución, si pueden ya maltratar quien sea, hasta maltratar a las empresas occidentales, pero mientras que hacemos un arreglo para asegurar que nosotros estamos pagados, entonces ustedes hacen lo que ustedes quieren a su propia gente. Y había un ciclo. Porque en este ciclo, cuando se consolidó su poder, cada vez más estos populistas autoritarianos eran dispuestos y capaces de entregar hasta más su país a China. O sea, estas entregas de petróleo por préstamos por Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, luego la dependencia para proyectos de infraestructura de Rafael Correa, etcétera, etcétera, lo de Belgrano Cargas de Cristina Fernández y los hidroeléctricos y, bueno, todos los proyectos de carretera de Evo Morales. Y también, o sea, esta cooperación militar y tecnológico, o sea, por ejemplo, este complejo de rastrejo de Ecuador, de 911, de Bolivia, BOL 110, o sea, las cosas más en campo militar y técnico donde más se conjuntado con China, así con los países populistas. Entonces, lo que me preocupa es este ciclo. No es que China fomente esto, sino por sus propias tendencias, cuando lleguen a poder, China les permite consolidar este poder y también China les da herramientas para mantenerse en poder, como esta carnet de la patria, como este ECO 911, etc. Entonces, el rol de China indirectamente ya hace un hemisferio menos democrático y menos orientado a cooperar con otros países democráticos como los Estados Unidos. Y esto me preocupa profundamente y me parece es un gira nunca hemos visto antes en todos los otros ciclos de populismo de América Latina, ni Juan Perón, ni nada. Y esto me preocupa profundamente. Interesante también, o sea, China busca los fines, no los medios. O sea, tú haz lo que quieras, danos lo que requerimos, algo por el estilo. Bueno, pero eso me lleva a la siguiente pregunta, que también va conectada por un hilo conductor. Aquí en la diplomacia guatemalteca, cuando yo estaba en la mesa de soberanía, teníamos un embajador que él hablaba de lo que era la diplomacia de shock. No sé si usted lo ha escuchado. Entonces, ¿qué era? ¿Qué me das tú? ¿Verdad? Porque él me está dando esto. Entonces, se habla en la diplomacia de shock que la diplomacia son intereses, no amigos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que está pasando ahora en los cambios que se están dando Taiwán, China, ¿verdad? En Centroamérica y otros países. Y también en las relaciones que se están ampliando en América Latina con China y en contradicción contra Estados Unidos. O sea, China está dando algunos beneficios, supongo yo, bueno, o lo hemos visto, pero a cierto costo. ¿Cómo ve
usted ese cambio en llenar un vacío de poder de China, es decir, ofreciendo prebendas para lograr amistades o intereses, y si ese acercamiento o la presencia de China es realmente negativa o tiene algo de positivo, ¿verdad? Sí. Teniendo los intereses comerciales que trae y todo lo demás. ¿Me explico? Sí, sí, son bueno, muchas preguntas muy importantes. Quizás para empezar con esa idea de algo de realismo, algo transaccional, lo que yo veo es que lo que hemos aprendido en nuestros cursos de ciencia política no funciona tanto en cuanto a el desarrollo de América Latina, porque no somos personas sin alma, no somos personas o sea, que viven solo por interés, y tampoco los países. Entonces, cuando dices, bueno, si los Estados Unidos me ofrece esto, si China ofrece esto, entonces ya si voy con quien me ofrece más, es como, bueno, si uno está una oveja y el granjero le ofrece algo y el lobo le ofrezca algo, bueno, el lobo me ofrezca más que el granjero, pero ya, ojalá, si aceptas lo del lobo y en vez del granjero. Entonces, no solo es transacción, sino hay consecuencias del valor de lo que entra. Y entonces, lo que me preocupa es que hay cierto curso en que parece que uno reciba algo, pero por largo plazo, de meterse con país cuya empresas ya son quizás más agresivos, especialmente antes de un marco de debilidad institucional en sus ciertos socios de América Latina. Así, empíricamente, vender a China no lleva tanto valor agregado, por ejemplo, que enchufarse a cadenas de valor agregado de la Unión Europea ni los Estados Unidos, ni ofrece tanto protección contra corrupción como nuestra Foreign Corrupt Practices Act, ni protecciones por sus empresas a medio ambiente, ni lo laboral, ni nada de esto. Entonces, hay un peligro en entregarse en esto, especialmente si uno está debilitado de cuidar sus propios intereses al entregarse al lobo. Pero por otro lado, lo que yo veo es, para mí, la respuesta más importante también sale de esto. Para mí, número uno, o sea, no es no aprovechar de China, porque China es un país con recursos y parte del mundo no puede desconectarse de China. Pero número uno, transparencia, porque es una cosa, si los arreglos están, bueno, China ofrece esto, pero cuando hay falta de transparencia, esto permite que las empresas chinas y los élites locales quienes firman, ya es como, este subcontrato va a mi cuñado, de mi prima, de mi esposa, de esto. O sea, en el fin no beneficia al país, sino el élite. Entonces, transparencia ayuda en evitar esto. Número dos, instituciones fuertes. Número uno, parte A es en el lado de determinar los requisitos. Por ejemplo, este tren bala de Panamá que Juan Carlos Varela quería contratar. O sea, no apareció en la plan logística 2030 de Panamá. Entonces, ¿cómo un país puede gastar el dinero de su público en algo que luce bonito por los chinos si no está basado en su propio plan de cómo van a usar sus propios recursos de llegar a B? O sea, los chinos lo hacen, y si América Latina gasta su dinero sin tener este plan de cómo esto da beneficios de largo plazo, entonces está perdido. Entonces, hay que tener planificación competente y seguir el plan. Número dos, hay que tener una evaluación competitiva de quién gana. O sea, por ejemplo, la Ruta 32, este proyecto de carretera de Costa Rica, el problema era que esta oferta china no incluyó ciertas cosas importantes como los guardias por lado de la carretera y ciertas otras cosas. Y la oferta, yo creo que era de España, era más competitivo cuando se incluyó esto. Entonces, parte del problema es que cuando uno cuando una firma gobierno entre tres élites del país, o sea, después de una cena en Shanghai, casi garantizado que esto no va a salir los términos mejor y la evaluación más equitativa. Entonces, hay que tener un proceso, licitaciones competitivo, evaluado por oficiales competentes. Y también, por otro lado, de enforzamiento de las leyes, porque hay muchos casos en que los chinos tienen beneficios en costos porque
llevan su propia gente, trabajan fuera de norma en que el país se pone de acuerdo, o hace ciertas cosas para, bueno, de botar cosechas en vez de gastar en tratarlo como debe ser. Entonces, si un país, empíricamente, cuando los países están por encima de las empresas chinas para obligarlos a seguir las leyes, generalmente lo hacen, pero si hay institucionalidad débil en hacer esto, entonces casi garantizado que ellos aprovechan en cuanto a su gestión de maniobra, gestión de cosas medioambientales. Entonces, en el fin del día, yo creo que lo importante es transparencia y buena gobernabilidad. Eso no soluciona todos esos problemas, pero esto, en mi opinión, maximiza la posibilidad de sacar el beneficio y no caer en la trampa que acompaña trabajar con empresas a veces más predatorias. Muchas gracias. Qué respuesta más tajante y completa. Deja claro los beneficios o no de trabajar con ciertos países. Y aunque China pueda traer beneficios, porque decía yo que trae beneficios comerciales, da muchas facilidades, apoya militarmente, apoya en tecnología y demás, hay todavía un valladar ahí y que no se menciona y me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuánto podrá influenciar y hasta dónde llegará el acercamiento de algunos países de América Latina por las diferencias culturales y de sistemas políticos y económicos? Si eso nos va a dejar realmente entrelazarnos. Es una buena pregunta. Es complejo en varios niveles, porque por un lado, lo que yo veo es, a diferencia de los Estados Unidos, donde cuando se habla de poder blando, porque las personas han asistido a universidades en los Estados Unidos y han incorporado sus valores de cómo gestionar una economía o por qué es importante el procedimiento democrático, etc. Yo veo que el poder chino es más una expectativa de beneficio. Entonces, yo he visto muchos casos en que las personas sí desconfían en los chinos. Dicen, no me gusta su estilo de régimen por lo que hacen en Xinjiang. Sabemos que van a intentar robar nuestra tecnología, pero deseamos las ganancias. Entonces, pensamos que vamos a imponer controles y tener todo bajo control. Entonces, el peligro es que el reconocimiento de la naturaleza peligroso y diferente de China a veces no impide la cooperación porque las personas con ganas de apoderarse de estos beneficios piensan que puede controlar el riesgo y a veces están correctos, a veces no son correctos. También lo que note es en cuanto a élites. Siempre hay élites que es como una guerra civil a veces en América Latina, porque hay élites que temen los chinos porque China representa la competencia a su manera cómoda de hacer negocios, y para otras élites es una oportunidad. O sea, yo lo vi, por ejemplo, en Colombia con un proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Bueno, eso era hace una década, pero parte de las élites quería bloquear esto y las otras partes de las élites quería ser el socio local de Sinohydro. Y entonces, el problema es que las élites quienes temen China utilizan cualquier tipo de mal concepto de China para bloquear. Los chinos comen perros y utilizan, o sea, labor de esclavos y todo esto. Y los amigos de chinos, no, China es el país más desarrollado, mira cómo funciona su sistema y mira la belleza de esto. Y entonces, el problema es que el discurso de diferencia se realiza en el contexto de una guerra de negocios. Y quizás también lo que se nota es depende de los países. Quizás los países que más ponen importancia en su rol internacional, podemos hablar de, por ejemplo, Brasil, entre otros, ellos quizás toman en serio el concepto que China, o sea, hace ciertas cosas indebidos en cuanto a Xinjiang o Hong Kong o como sea. Otros países toman esa actitud que somos un país pequeño y no, eso es entre los grandes poderes, los Estados Unidos, de luchar para el bien y nosotros solo aceptamos el dinero. Entonces, es como ellos
ceden su responsabilidad moral por no considerar que su país tiene como un rol en el debate internacional de valores. Y quizás otra parte de esto es dentro de la sociedad. Lo que se nota es cuando hay más conciencia cívico y más, digamos, pluralismo, hay más debate entre las empresas chinas no cuidan bien el medio ambiente, ellos hacen esto, sus fuerzas laborales, y cuando las empresas hacen algo, hay más visibilidad de exponer el mal, pero cuando no hay tanto pluralismo, yo creo que Venezuela es uno de los países en que más feo han portado los empresas chinos, pero menos visibilidad hay en Venezuela sobre esos abusos, especialmente en el interior. Entonces, lo que se nota es con más democracia, pluralismo y medios y más conciencia plural, las diferencias de conciencia social y medioambiental ya toman más fuerza en impactar si los países relacionan o cómo relacionan con China. Y bueno, esos son algunos de las dimensiones, pero es súper buena pregunta, pero es complejo. No, pero gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado al tiempo. Entonces, ha sido muy interesante su charla. Yo quiero preguntarle si tiene algunas palabras de cierre. Yo sé que sí las tiene. Pero sería interesante conocer un poco de cuáles son sus perspectivas. ¿Hasta dónde va a llegar China en América Latina? ¿Qué nos espera? Bueno, es interesante. Bueno, primero que nada, realmente para mí es un honor de tener esta oportunidad de compartir mis perspectivas y especialmente trabajar con el legado de las Américas y este estimado grupo. En cuanto a lo que veo de China, o sea, yo estuve un latinoamericanista antes de ser un seguidor de China, entonces me impacta cómo China impacta la región. Yo recuerdo haber leído autores como Emanuel Wallerstein y Raúl Prebisch preocupado por el impacto de América Latina, o sea, el impacto de enchufarse en otro sistema mundial en América Latina. Entonces, para mí lo que me preocupa es la misma cosa de siempre, que América Latina en búsqueda de sus intereses, pero con mucha necesidad, pero a veces con institucionalidad débil o no bien organizado, ya sus esperanzas llega a ser aprovechado y llega con algo mucho menos, a veces hasta el opuesto de lo que ha esperado. Lo que también reconozco como norteamericano es, para mí, no hay región en el mundo en que estamos más conectados en cuanto a familia y geografía, lazos comerciales, lazos, o sea, y lazos económicos. Lo que pasa en América Latina, si fingimos sí o no, lo que pasa ya nos impacta hasta con temas domésticos. Y quizás a veces es feo decir a los Estados Unidos estas cosas de inmigración, pero quizás el lado positivo de esto es, reconozco que estamos tan conectados con la región que cuando las cosas van mal en la región, ya lo sentimos como, no como asunto externo, sino como cosa interna. Entonces, quizás mi esperanza, como alguien quien ama profundamente la región, pero de perspectiva de los Estados Unidos, es que para el bien y estabilidad y el reconocimiento de esos intereses compartidos entre nuestro país y América Latina. O sea, fue por esto que los primeros esfuerzos de hablar de las Américas era una Américas y esta visión panamericana no se acabó con Simón Bolívar, sino extendió hasta Washington. Entonces, yo creo que más que nada no es una América, los Estados Unidos que domina políticamente América Latina, pero quizás los Estados Unidos que comparta quizás como mejor socio los intereses, porque en el fin ya nadamos o fundimos juntos en este mundo interdependiente. Entonces, para mí, lo que realmente les deseo es todo lo mejor para todos acá en sus países. Y de nuevo, muchas gracias por este gran honor y gusto de poder compartir mis perspectivas con ustedes y con la delegada de las Américas. En nombre del legado a las Américas, nosotros somos los agradecidos. Es un honor compartir con usted, doctor Ellis. Esperamos que no sea la última vez. Le vuelvo a pedir al público presente, yo sé que no lo acostumbramos a hacer, pero un aplauso, por favor, que la verdad es que pudimos
conocer mucho con el doctor Ellis. Un honor, doctor Ellis. Bueno, y a los que nos sintonizan les agradezco haber estado hasta aquí. Yo creo que aprendimos todos mucho, mucho del doctor Ellis. Estén pendientes de los próximos eventos del Legado a las Américas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.